Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar. Les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio durante toda la presentación. Mi nombre es Gonzalo Razzoli, soy el gerente general de la Asociación de Marcas del Retail y les doy nuevamente la bienvenida a este primer webinar del año 2023, en el que se enmarca, por supuesto, dentro de las actividades que tenemos preparadas para nuestros socios, entregándoles herramientas e información importante que les pueda, que les pueda permitir manejar temas actuales, ¿cierto?, de coyuntura de este año. En esta oportunidad abordaremos un tema que tiene relación con el área de recursos humanos y de personas, donde queremos compartir con ustedes la presentación del estudio de compensaciones 2022, hecho en empresas de retail y realizado por la consultora Cloud HR, que es especializada en el área de recursos humanos. Este estudio contó con la participación de más de 50 marcas, las cuales aportaron información para analizar las principales prácticas de beneficios y rentas de cargos claves del negocio. Para conocerlo en detalle y contextualizar la información que nos entregan los números, nos acompaña Claudia Castañón, directora de Cloud HR, consultora que nace de la necesidad de apoyar a las áreas de recursos humanos, las cuales tienen en la actualidad el desafío de atraer y retener el mejor talento del mercado, ofreciendo una propuesta de valor integral y diferenciadora. Luego de la exposición de Claudia, a quien por supuesto agradecemos su presencia, se abrirá un espacio de preguntas y comentarios de los asistentes. Le damos la bienvenida a Claudia Castañón, directora de Cloud HR. Hola Gonzalo, gracias a todos los que están acá hoy día acompañándonos. Y bueno, partamos con la presentación. Voy a proyectar, si me dan un minuto. ¿Se ve o no? ¿Se ve bien? Se ve perfecto, pero está puesto en modo... Eso, está en modo presentación. Déjame ponerlo en modo presentación. Ahí sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, gracias a todos los que, como les decía, los que están presentes. La verdad es que con la asociación quisimos realizar un estudio de compensaciones. Estamos hablando de remuneración fija, variable y beneficios, que abarcara un gran número de empresas y por primera vez acotarlo a empresas del sector retail que tienen tiendas y no meter estas grandes tiendas como Falabella, Ripley, porque básicamente son negocios diferentes. Entonces, la idea hoy día es compartir los resultados. Al final de la presentación vamos a mostrar la plataforma que nosotros estamos entregando con el estudio y después va a haber un espacio para preguntas. ¿Cómo partimos el estudio? Bueno, lo importante acá fue definir los objetivos, el equipo, los recursos que teníamos y planificar actividades para poder entregarlo durante el año 2022. Los datos fueron tomados durante agosto y septiembre del año pasado. Y lo que hicimos fue formar una muestra. Tuvimos una muestra bastante interesante con más de 50 marcas, como decía Gonzalo. Confeccionamos la pauta de entrevista, quisimos hacer entrevistas a los participantes donde pudimos levantar la estructura y entender los cargos, porque la verdad es que a pesar de que hay cargos que se llaman igual en distintas empresas, tienen distintas funciones y quisimos captar esas diferencias en cada una de las empresas. Y revisamos estructura, revisamos funciones, y una vez realizada la entrevista enviamos dos formularios, un formulario de rentas, donde preguntábamos básicamente por ocupante, la edad, el perfil, el sueldo base, datos de renta fija, datos de renta variable, promedio de los últimos 6 meses, etcétera, y un formulario de políticas y prácticas donde incluíamos beneficios, básicamente, y incluíamos temas de renta variable. Un poco esa fue la metodología de levantamiento. Ahora, ¿cuál es el alcance del estudio? Lo que nosotros quisimos captar con el estudio es un poco incluir todos los elementos de la propuesta de valor. Cuando nosotros hablamos de propuesta de valor, no es solamente la renta fija. Cuando uno habla, ¿qué le ofrezco yo como empresa a mis trabajadores? Tiene que ver con renta fija, tiene que ver con renta variable o los sistemas de incentivos, que en algunos cargos son bonos anuales de gestión y en otros cargos a lo mejor puede ser una comisión por venta. Beneficios monetarios, todo lo que va directo en plata al bolsillo, aguinaldos, etc. Y beneficios no monetarios que tienen que ver más con calidad de vida y otras cosas que hoy día en algunas generaciones es súper importante. Capacitación y desarrollo.
Lo que no se levanta en este estudio, porque tiene que ver más con las percepciones, es el propósito. Cómo yo hago fit con la cultura y con el propósito que quieren mis trabajadores. Pero todo esto está incluido dentro del informe. Ahora, ¿cuál es el alcance? Logramos tomar 11 áreas funcionales. Está comercio exterior, diseño, hablando de diseño tradicional, el área digital, que es un área súper importante. Hoy día, post pandemia, nos dimos cuenta que efectivamente la omnicanalidad, la posibilidad de tener cargos de e-commerce, cargos de análisis digital, los content managers, los community managers, etcétera, ya sea internamente o externa o en forma externa, eran muy relevantes para poder seguir y permanecer. El área de logística, el área de marketing y marca, ahí están todos los product managers, los brand managers, los channel managers, están los camp, etc. El mundo del retail, que básicamente son las tiendas, servicio al cliente, todo el área de planificación, administración y finanzas, ahí también está metido contabilidad, el área de persona, que ha ido tomando fuerza y que, bueno, trabajo en esa área, pero personalmente creo que el área de personas debiera ir cada vez tomando más fuerza en cualquier industria, en cualquier empresa, y el área de tecnología, soporte y desarrollo, etcétera, todos los cargos más de TI. ¿Ya? Para todos estos cargos, que fueron 104 cargos en total, logramos analizar la parte monetaria, renta fija, renta variable, y la parte no monetaria. ¿Ya? Ahora, en general, fueron 16 empresas que consolidaban 53 marcas en total. Dijimos, ¿cómo podemos segmentar la muestra de una forma tal de que hubiera una correlación importante en las rentas? Y descubrimos que, según el número de tiendas, había una correlación importante entre remuneraciones y el número de tiendas, básicamente en los cargos del corporativo. Y hicimos la segmentación con empresas que tuvieran menos de 65 locales y empresas que tuvieran 65 locales o más, ¿ya? Cuando hablábamos de 65 locales o más, ahí tenemos bastantes empresas que tienen incluso 100 locales, que tienen muchos locales, así que van a ver después que el promedio es un poco alto en cuanto al número de tiendas. Y después preguntamos si es que tenían diferenciados los tamaños locales, que nosotros nos ha tocado trabajar con otras empresas del retail, con la farmacia, etcétera, y en general hay tamaños bastante determinados de locales o tiendas. Ya, en este caso, el 87% de la muestra sí tiene diferenciados los tamaños de locales, y hay un 13% que no, que lo más probable es que tienen tamaños muy parecidos de venta. Pero dado que un 87% sí tenía diferenciados los tamaños de tienda, quisimos para los cargos de tienda abrirlo en tamaño de tienda en el fondo. Entonces teníamos un jefe de tienda o un vendedor que en el fondo va a estar designado por tamaño y van a poder ver la información más abierta. ¿Qué tamaños usamos? Usamos 5 tamaños, donde la mayor frecuencia está en el tipo B, C y D, que son menos de 100 millones de pesos al mes de venta. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de los trabajadores en la muestra, homologamos más de 8.200 observaciones, porque tomamos solamente los trabajadores que habían tenido los últimos 30 días trabajados. ¿Ya? ¿Cómo era esa distribución de nacionalidad? El 93% de los trabajadores de esta industria son chilenos, un 7% son extranjeros, y de ese 7%, un 66% son venezolanos, así que muchos venezolanos, y le siguen los colombianos. En cuanto a sexo, a género, el 64% son mujeres, el 36% son hombres, o sea, una industria bastante femenina. Y en cuanto a promedio de trabajadores en la empresa, tenemos que en promedio hay 676 trabajadores por empresa. El promedio de locales por cada empresa son 71, que es lo que hablaba, les contaba de los promedios de la distribución de los números de locales. El porcentaje promedio de trabajadores en locales es un 67%. Del total de trabajadores que yo tengo en mi empresa, casi un 70% está en la operación, en el retail. Y el promedio de trabajadores por local, un local promedio tiene 6 trabajadores. La edad promedio son 36 años y tienen 4,9 años de antigüedad promedio en la empresa. Algunos datos interesantes para cada cargo.
lo que nosotros hicimos fue, como les decía, analizar renta bruta, renta variable, fija, variable y beneficios cuantificables. Beneficios cuantificables, aguinaldo, los seguros complementarios, los tickets de almuerzo, etc. Para cada uno se analizaron los percentiles, ¿ya? No mostramos mínimos ni máximos porque dejamos un poco expuestos a algunas empresas y eso presentamos percentil 10 y percentil 90. Para cada uno tenemos en el fondo restricciones de confidencialidad, que eso nos asegura en el fondo guardar la confidencialidad de todas las empresas participantes. Mostramos coeficiente de variación y los promedios. Y lo otro que agregamos, que puede ser interesante, es la edad, la antigüedad en la empresa, el género, si es hombre o mujer, y si es chileno o extranjero. Ahora, acá tenemos un cuadro que resume tomando como base 100 las empresas de menos de 65 locales, como base 100, y vemos 3 cargos tipo, ¿ya? Para el gerente de retail, tenemos que en base 100, en empresas de menos de 65 locales, las empresas más grandes que tienen más locales pagan un 32% más que ese cargo. En el caso de los jefes de tienda, lo que hicimos es abrir por tamaño de tienda, que es lo que les comentaba, esta apertura adicional. Y ahí vemos pocas diferencias en el fondo, hasta 60 millones de venta mensual. Pero si nos vamos a las tiendas más grandes, hay una lógica acá porque estamos hablando de la compensación total, ganan más en las empresas más grandes, de 65 más locales. Sin embargo, cuando nos vamos al cargo de vendedor, eso no se da. Si tomamos base 100, las empresas de menos de 65 locales, vemos que es bastante parecido, no hay mayor diferencia, incluso en las más grandes ganan un poquito menos los vendedores. También analizamos los beneficios, se analizaron 31 beneficios en alcance, en modalidad de entrega y en cuantía, montos, cuando se podía entregar. Y ahí, ¿qué dijimos? Vamos a separarlo en qué tipo de beneficio es. Están los beneficios orientados a mejorar el poder adquisitivo, que son todos los beneficios o aquellos beneficios que hacen que mi trabajador tenga que gastar menos de su bolsillo para adquirir ciertas cosas, ¿ya? Entonces ahí está la colación, está la movilización, está en el fondo todo lo que tiene que ver con desembolso de plata, la sala cuna, por ejemplo, ¿ya? Están los beneficios orientados a la protección del trabajador, ahí tenemos los seguros, los pagos de licencia médica, etc. Orientados a eventos y festividades, eventos, por ejemplo, fallecimiento, o festividades, fiestas patrias, Navidad. Orientado a la conciliación vida-trabajo, todo lo que tiene que ver con cómo puedo equilibrar mi vida laboral con mi vida personal o mi tiempo libre, y ahí está, por ejemplo, el día o la tarde de cumpleaños, los interferiados, etc. Y orientados a desarrollo y capacitación, que tiene que ver con en qué áreas se capacita, cuánto se financia, etc. Algunos datos del estudio. Este dato es importante porque el año pasado tuvimos una inflación alta en nuestro país, por lo tanto, el 60% de las empresas de la muestra sí reajusta por IPC, lo que significa que su estructura o planilla de remuneraciones aumentó por concepto de IPC. El 33% no lo hace y hay un porcentaje que lo hace discrecionalmente. Acá en esta industria vimos harto espacio a la discrecionalidad. Así que acá es interesante ir viendo, porque acuérdense que la discrecionalidad, cuando se hace más de cierto periodo, pasa a ser un derecho adquirido, así que hay que tener cuidado a veces con la discrecionalidad. Después, por ejemplo, si entregaban beneficio de colación, vemos que el 81% sí lo entrega, ¿ya? Un 13% no lo entrega, y un 6% también lo hace discrecionalmente. Ahora, el formato de entrega básicamente usado es la asignación, ¿ya? A través del sueldo. Lo mismo pasa con la movilización, acá es un poco menor y hay más espacio a la discrecionalidad. Un 19% lo hace discrecionalmente y un 69% sí entrega movilización. En el estudio van a poder ver montos, etcétera, percentiles de montos sobre ambos conceptos.
Un beneficio que es bien interesante en esta industria y que se da harto en consumo masivo y en industrias de retail es si hay descuento en los productos de la misma tienda. Y efectivamente todas hacen algún tipo de descuento, ya sea por un monto al mes, un tope, o con algunos topes, o sin tope, etc. Ya, la moda de descuento es un 30%. Ya, la mayoría de las empresas lo que hace es que los trabajadores tienen un 30% de descuento en las cosas que compran de la tienda. Después preguntamos sobre el pago de los cursos formales y un 20% sí lo hacen, ¿ya? Pero no es una práctica muy utilizada. Y después preguntamos si se daba, sobre todo en este mundo de la operación, del retail, donde hay horarios bastante extensos, etcétera. Es interesante y se valora todo el tema de los tiempos, ¿ya? Preguntamos si se daba la tarde o el día por concepto de cumpleaños de los hijos, pensando que tenemos un porcentaje alto de mujeres, y el 88% no lo hace, por lo tanto tampoco es una práctica muy utilizada. Ahora algunos datos de renta variable. El 100% de las empresas entrega renta variable en el corporativo. Hablamos de corporativo, todo el mundo que no es tienda. Y quisimos acá poner los targets en cuanto a los bonos. El promedio del target para un gerente general es 3,5 rentas al año, para un gerente de área es 2,7 rentas, para subgerentes 1,8 rentas, para jefaturas 1,8. Si nosotros miramos estos datos y vemos como cuánto tiene efectivamente de empresas en otras industrias que facturan más o menos parecido, es bastante alineado, ¿ya? Yo me atrevería a decir que quizás un gerente general llega hasta 4, promedio de targets, redondeando un poquito hacia arriba, pero está bastante alineado con el mercado. Y después nos fuimos a las tiendas, que obviamente acá hay mucha renta variable. El 100% entrega todos los cargos de la tienda. Y el 63% entrega todos los cargos de la tienda. Y básicamente se utiliza el sistema de comisiones por venta. Acá me voy a detener un poquitito porque la tendencia hoy día en muchas industrias para cargos de venta es a generar sistemas de incentivo. Cuando hablamos de sistemas de incentivo, agregamos más de una variable, no solamente la venta. Podemos agregar el servicio, podemos agregar la disposición de los anaqueles, de cómo se vende, en el fondo, el orden de la tienda, etc. Y otras variables que a nosotros como empresa nos interesa mover, ¿ya? La comisión por venta nos permite, por ejemplo, los sistemas de incentivo, armar un sistema que a lo mejor, porque el sistema de incentivo puede ser montos, tramos, se puede ir viendo con distintas curvas. Entonces es interesante este sistema porque cuando un 56% tiene comisión directa por venta, cuesta más manejar el resto de las variables. Ahora, algo que se usa harto en el mundo de ventas son las campañas, ¿ya? Cuando yo quiero fomentar, por ejemplo, la venta en un mes determinado, Navidad, el Día de la Madre, etcétera, pongo campañas y hago competir a las distintas tiendas. En general, las campañas tienen un componente importante grupal. Ya, el 69% en esta industria sí realiza campañas con premios asociados y la mayoría da como bonos en dinero. ¿Ya? Pero también hay formatos de gift card y otros formatos que también se entregan. Y bueno, algunas conclusiones. Cuando nos entrevistamos con las empresas, en el fondo, fue súper interesante ver que la industria ha ido cambiando, sin duda. La pandemia hizo acelerar algunos procesos que venían, que en algunas industrias ya habían llegado mucho más rápido, pero en esta industria llegó abruptamente, que básicamente tiene que ver con lo que les decía al principio, con la omnicanalidad, con la capacidad que tengo yo como cliente de poder adquirir productos o servicios a través de medios digitales, a través de la tienda física, etc. Y eso obviamente hizo replantearse el negocio, hizo replantear las estructuras, hizo replantear los sistemas de incentivo, lo que hizo replantear qué cargos y perfiles necesitamos dentro de la empresa. Otra cosa importante es cuando hagan estudios de compensaciones, es importante, a mí me pareció muy interesante poder
compararnos con iguales. Lo que les decía al principio, cuando uno incluye empresas de retail masivo, vemos que un vendedor es muy distinto en lo que hace en una tienda por departamento a lo que hace en una tienda que está ubicada, por ejemplo, en un mall. Básicamente son negocios distintos, por lo tanto es importante entender la función de cada cargo para poder homologar y para poder ver la renta de ese cargo. A nivel de ejecutivo es donde existe la diferencia más relevante en cuanto a compensación total en esta industria. Eso lo van a ver después, los que tengan el estudio van a poder ver los montos, pero ahí se ve efectivamente una diferencia importante. Pero a medida que vamos bajando en niveles, básicamente se va nivelando, y me atrevería a decir que hay bastante similitud, independiente del tamaño. De esta forma, es importante mantener un sistema de compensación integral porque eso nos permite lograr equidad, cargos que hacen lo mismo, que ganen dentro de una banda parecida, y competitividad. Nosotros tenemos que estar mirando el mercado porque efectivamente, por ejemplo, aquellas empresas que no reajustan por IPC, hoy día no tienen la misma competitividad que tenían hace un año atrás. ¿Ya? Entonces, obviamente el mercado te obliga, y no necesariamente tienes que subir la renta fija, uno también puede arreglarlo en la compensación total y decir, bueno, diseñemos un sistema de incentivos que me haga ser más competitivo. Pero esa es la mejor forma de administrar los recursos, de fidelizar el talento. Obviamente van a haber cargos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los cargos digitales, si nosotros no estamos dispuestos a entregar flexibilidad, es difícil tener buenos cargos ahí en ese mundo, porque ellos, sí, esa generación, todo lo que es mundo digital, mundo TI, exige tener una flexibilidad que va como intrínseca. Hoy día es difícil encontrar en esos cargos gente que venga y diga, no, sí, mira, vamos a trabajar 100% presencial. Como que ya se acostumbraron un poco a lo híbrido. Y eso nos permite ser empresas atractivas para trabajar. En beneficio, yo me atrevería a decir que esta es una industria que tiene una propuesta de valor poco innovadora. Si uno va al resto de las industrias, hay un montón de beneficios. Nosotros publicamos recién, hace poco, un estudio de beneficios, prácticas y tendencias, y hay un montón de beneficios interesantes que están agregando las empresas, que van un poco enfocados a otras generaciones, y es bastante innovadora. Yo creo que ahí hay espacio para hacer cosas interesantes en esta industria y ser cada vez más competitivo. Y en cuanto a la remuneración variable, se puede decir que existe una cultura de incentivo. Es interesante ver que acá, por ejemplo, se dan en los corporativos a bastantes más niveles abajo. Uno puede ver en sugerencias, en jefatura, incluso en profesionales. Eso es interesante como industria mirarlo de afuera. Pero sí, los sistemas de incentivos se tienen que ir adaptando. Es interesante revisar cada vez que cambia la estrategia, cambia la estructura, cambian los incentivos, cambian los perfiles. Es importante mirarlo como bastante holísticamente y mirarlo desde arriba, porque tenemos que apalancar los desafíos y también tenemos que reflejar la realidad del mercado. Así que la invitación es a revisarse, a mirarse y a mirar un poco la industria, y a veces también a pensar fuera de la caja y mirar otras industrias para hacer cosas diferentes, innovadoras. Ahora, ¿cómo se entrega el estudio? Vamos a ver ahora, terminando yo, Armin, que trabaja conmigo, les va a mostrar la plataforma, pero se entrega en una aplicación de Excel donde tiene una base plana que les va a servir, donde van a tener todos los cargos, está el catálogo de cargos, la metodología de trabajo, y ahí un poco cómo trabajamos en el fondo prácticas y políticas, ¿ya? Y para finalizar, otros estudios que nosotros publicamos, lo que les decía, el estudio de tendencia y beneficio. Ahora en marzo estamos empezando con 2 estudios nuevos, que ya tenemos varias empresas inscritas, así que si a alguno de ustedes les interesa, nos cuentan. Uno es Tech, básicamente todos los cargos de Business Intelligence, todos los cargos de e-commerce, todos los cargos de ciberseguridad, todos estos cargos que tienen que ver con este mundo más digitalizado, y ahí estamos ampliando a muchas industrias. Está el mundo de retail, pero también está el mundo financiero, está el mundo de consumo masivo, etc. Estamos ampliando bastante esa muestra. Y el otro es un estudio de indicadores, que hoy día básicamente queremos medir todo y está bien, y para poder hacer gestión en análisis de personas es interesante mirar los indicadores, incluso para una segunda publicación del estudio de retail,
es interesante incluir indicadores, y la idea es ir cada vez como mejorando el alcance e ir ampliándolo para que obviamente les sirva a todos. Bueno, los dejo con Armin. Armin, ¿estás por ahí? Sí, claro. Para que nos muestre la plataforma. Gracias. Gracias, Claudia. Yo me sumo a Claudia y darle las gracias por estar acá y tener la oportunidad de mostrarle un trabajo que nos llenó de bastante satisfacción realizado el año pasado. Y si Gonzalo me permite proyectar. ¿Está listo para proyectar? Perfecto. Ahí se ve. Nos Perfecto. planteamos... Genial. Mira, nos sentamos a pensar cuál es la forma más práctica y más fácil en que las personas que van a utilizar esta información pueden acceder a ella. Y llegamos a una vista como la que ustedes están apreciando, donde primero está, como dice Claudia, la capacidad de descargar los informes asociados a este trabajo, la metodología que se utilizó, los beneficios, las políticas de renta variable y el catálogo de los 104 cargos que Claudia les mencionaba, fuimos analizando. Es simple de manejar y la idea es que no nos gaste mayor energía el tratar de descifrar cómo llegar a la información. Tenemos la posibilidad inicial de ir seleccionando una de las 11 áreas funcionales que fuimos analizando. Esto fue creciendo, esto fue robusteciéndose de tal manera que fuimos incorporando más áreas, que fuimos ampliando la cantidad de cargos que estábamos analizando. Y vamos a ir seleccionando para que ustedes vayan viendo cómo funciona. Dentro de cada área funcional hay una cierta cantidad de cargos involucrados y analizados, que son como lo que ustedes pueden apreciar acá, que yo en este caso puedo seleccionar cualquiera, por ejemplo, gerente de retail. Y está la posibilidad de hacer segmentación por las 3 variables que Claudia les mencionaba. Está este límite inicial o este umbral de 65 locales o más, porque notamos diferencias ahí. Está la capacidad, sobre todo en tiendas, de hacer la distinción por zona geográfica. Tenemos la capacidad con este estudio de comprender cómo se comportan las tiendas en la zona norte, en la zona sur, dentro de la misma región metropolitana, dentro de la zona oriente o poniente, cuáles son las características principales, y de acuerdo al tamaño también de locales y las ventas que les mostrábamos hace un minuto. Seleccionamos el generar reporte y nos muestra en términos generales, como primera vista, una pequeña descripción de lo que es el cargo. En este caso, por ejemplo, seleccioné un gerente de retail, que es básicamente quien dirige el equipo de ventas en tienda, quien es encargado de hacer que funcione el plan, definir metas, establecer las planificaciones y actividades asociadas a tienda. Y cada uno de estos cargos tiene una pequeña descripción como esta. Te indica también la cantidad de observaciones involucradas para que podamos también corroborar que están estas restricciones de confidencialidad que Claudia mencionaba, que nos preocupamos mucho de que se respeten. Y nos muestra el siguiente cuadro con los principales estadígrafos asociados, ya sea en términos de renta fija, en términos de renta variable, la compensación total. Para ello mostramos promedio, algunos percentiles, el coeficiente de variación, como les hacíamos mención hace un momento, y algunos datos demográficos relevantes, como la edad de las personas que están ocupando estos cargos hoy día, la antigüedad que están teniendo, y esta información que nos permite también contrastar con las inquietudes que estamos teniendo hoy día, ya sea de que nos está costando o no atraer talento, si la rotación está creciendo o no, y las características de hoy día es porque hay una masa de trabajo que ha sufrido modificaciones, y conceptos como extranjeros trabajando en tiendas también es una variable que hoy día es posible ver y analizar. Y está la posibilidad de bajar la información, exportar una base plana para que también podamos hacer un análisis más en tablas y en Excel de los datos que quisiéramos analizar. Claudia, esto yo creo que es mostrar un poquito cómo funcionamos en esta aplicación, que nos ha funcionado bastante en otros estudios y que le quisimos hoy día plantear las variantes propias de esta industria. Sí, muchas gracias, Armin. Mira, ahora demos espacio a comentarios.
a preguntas. Pueden mandarlas por el chat las preguntas, o si alguien tuviera alguna pregunta que hacer también de silenciarse y hacerla a voz. No sé, Claudia, mientras tanto, si tal vez es posible explicar un poquito el cuadro que aparece también Sí, en yo el les voy a Excel. explicar un poco el cuadro del Excel. Bueno, acá es importante también decir que en los vendedores pusimos el vendedor full time y también lo abrimos a los vendedores que tenían por... Armin, ¿podéis proyectar de nuevo para explicar el cuadrito? Lo abrimos a vendedores part-time, ¿ya? De 20, de 30 y de 10, creo, si no me equivoco. Acá, ¿qué mostramos? La renta bruta fija mensual, tiene que ver con el sueldo base, gratificación, asignación de locomoción y colección, y si hubiese algún otro fijo mensual de carácter fijo. La renta variable anualizada tiene que ver con incentivos o comisiones o bonos de gestión, etcétera, todo esto llevado a anual. Los beneficios totales anuales, que es lo que les decía, todos los beneficios que se pueden cuantificar. Acá no está, por ejemplo, los interferiados o el día de cumpleaños, no está cuantificado. La compensación total anual, que es el costo empresa en el fondo anualizado y mensualizado. Y acá los percentiles, tienes el percentil 10, que en el fondo es la observación que separa el 10%, cuando yo ordeno de menor a mayor todos mis datos, es la observación que separa el 10% con el 90% que más se paga. O sea, estar ubicado en un percentil 10, estoy bajito. El percentil 25, que en el fondo es la que separa el 25% de las menores observaciones con el 75% mayor, el promedio, la mediana o percentil 50, que en general es el posicionamiento más ocupado por las empresas que gestionan compensaciones, la mediana. El coeficiente de variación, que tan dispersas están las observaciones, percentil 75 y percentil 90, ¿ya? Acá es importante, que es la típica pregunta que me hacen, uy, ¿por qué no en la compensación total, en el percentil 10, 25, 75, 90 no me suman? Son todas variables independientes. En lo único que les debería sumar es en el promedio, ¿ya? Pero en el resto son todas variables independientes. Por lo tanto, la persona o el dato que está ubicado en el percentil 10 de remuneración fija podría estar en el percentil 90 de remuneración variable. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan súper claro. No es la misma persona, ese percentil 10, ¿ya? Porque además todas las empresas tienen distintas formas de armar la compensación. ¿Ya? Lo importante es que en compensación total seamos competitivos. Va a depender de la empresa. No sé si hay preguntas, si tienen dudas, consulta, Gonzalo. No me ha llegado ninguna pregunta. ¿Alguien que tenga preguntas? Ahí apareció una. Marcela Ríos pregunta: hola a todos, es muy importante mantener el grupo de retail sin ampliarlo a otros grandes. Por lo tanto, consulto si el próximo estudio tienen considerado ampliar los cargos, supply, CD, etcétera. ¿Y para qué fecha tienen Sí, considerado hacer? mira, la verdad, siendo bien honesta, este estudio, y Gonzalo ahí podrá decirme, este estudio partió un poco, queríamos enfocarnos en los cargos más del core del negocio. Y a medida que fuimos levantando información, fuimos ampliándolo, administración y finanzas, personas, etc. La idea es que el próximo estudio partamos desde el principio pidiendo todos los cargos. ¿Por qué? Porque eso hace mucho más rica la información de las áreas de soporte, por ejemplo. Y a mí me gustaría incluir, por ejemplo, indicadores. Creo que son importantes los indicadores. Podríamos partir, por ejemplo, participando, que se incluyan en el estudio que vamos a hacer nosotros de indicadores, que es un poco más amplio, y mandarles ahí un reporte de cortesía para los que quieran participar. Pero la idea sí, es ir ampliándolo. Esta muestra es bastante buena. El último estudio que se hizo de retail tenía, creo que 4 o 5 empresas que abarcaban un cierto número de marcas, pero cuando nosotros tenemos ya 16 empresas y más de 50 marcas, estamos hablando de un porcentaje importante de la industria del retail. Y la idea es seguir ampliándolo. Ojalá tener más empresas, algunas empresas quedaron fuera por timing, entonces tenerlo ojalá el próximo año. Yo creo que con la inflación que tenemos sería interesante quizás a finales de este año volver a publicarlo. Estamos en veremos. ¿Alguna otra pregunta? Les repito, la pueden escribir por el chat o abrir el micrófono a voz.
Si quieres, habla el micrófono. No hay más preguntas, Claudia, yo creo. Así que Oye, que fui demasiado clara. fue demasiado clara la presentación. Oye, No, Claudia, pero los dejo, perdón Gonzalo, los dejo a todos invitados a que si tienen dudas, consultas, la idea nuestra y la idea de Cloud siempre es estar en permanente contacto con las personas que trabajan con nuestro estudio o trabajan con nosotros en las consultorías. Por lo tanto, si tienen dudas, consultas y nosotros podemos ayudarlos en eso, feliz de generar, la idea es generar con la asociación una relación más de largo plazo y donde ustedes sientan que tienen un socio o un partner al otro lado que pueda ayudarlos y apoyarlos en todos estos procesos y fortalecer el área personal en las distintas empresas, de todas maneras. ahí están dando gracias por la presentación también, Claudia. Te dejo No, gracias a ustedes. unas palabras, Claudia, abiertas para ir cerrando. No sé si quieres comentar algo. Básicamente lo que les decía. No, agradecerles a todos la presentación, invitarlos a que, bueno, si quieren adquirir el estudio, se comuniquen con Gonzalo o con nosotros, no hay ningún problema. Que participen en la próxima edición del estudio, invitarlos a que, yo sé que para los que participaron, fue un poco odioso, pero es importante tener la información, es importante que se entreguen los tiempos, es importante hacer la conciencia, porque esto al final les sirve a ustedes y también ayuda a que la industria se vaya fortaleciendo, los sistemas de compensaciones nos ayudan a controlar costos, a revisar headcount y mirar lo que estamos haciendo. Es la única forma de poder sobrevivir a un mercado que está cada vez más exigente y creo que ese es el gran desafío que tienen ustedes como industria y que tenemos nosotros como consultores al final, de apoyarlos en esos procesos. Así que eso, básicamente. Bueno, le damos las gracias a Claudia Castañón de Cloud HR por la presentación, por el tiempo, también a Armin que estuvo ahí también presentando. Y nos vemos en el próximo webinar. Pronto les mandaremos la información por correo electrónico para que los tengamos también presentes con nosotros. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, chao. Chao, chao.